tenemos que en estos riesgos laborales, tenemos unas prestaciones asistenciales y otras económicas. Hay que hacer claridad en cuanto a que los riesgos laborales entonces cubren todo lo que tiene que ver con prestaciones y servicios a los trabajadores, que puede ser o que se accidenten o que se enfermen por causas propias del desarrollo del trabajo. Y obviamente pues deben estar afiliados, como ya hoy es claro, que es una obligación de los empleadores, al sistema de riesgos laborales, y pues obviamente con esta afiliación entonces se va a cubrir lo que se derive, la contingencia, la asistencia médica y obviamente lo económico que se derive entonces o de una enfermedad laboral o de un accidente de trabajo. A grosso modo, en cuanto a estas prestaciones asistenciales, yo creo que es importante que todos los que nos están viendo tengamos en cuenta que esos servicios de salud, cuando hablamos de prestaciones asistenciales a los que va a tener derecho el trabajador en el momento de que sufre un accidente o que se diagnostica alguna enfermedad que está generada con el Sistema General de Seguridad Social y Riesgos Laborales, podemos determinarlas y definirlas de la siguiente manera. Hay una asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica, hay servicio de hospitalización, hay servicio odontológico, debe haber suministro de medicamentos, servicios de auxilios de diagnóstico y tratamientos, prótesis, y preparación y reposición en casos de deterioro, rehabilitación física y profesional. Debe cubrirse, importante esto que no lo tiene el régimen de seguridad social en salud general, gastos de traslado en condiciones normales y que sean necesarios para la prestación de servicio. Es importante, como lo decía la doctora Natalia, que tengamos claro que esos servicios de salud que va a requerir el afiliado derivado de estos tratamientos o estas prestaciones como tal asistenciales van a ser prestados inicialmente por la entidad promotora de salud a la que se encuentre afiliado el trabajador, salvo los tratamientos de rehabilitación profesional y servicios de medicina ocupacional, que específicamente en estos dos puntos sí va a estar directamente, debe ser prestado directamente por las ARLs. Yo me voy a concentrar un poco, que es parte, además de los temas que me correspondió tocar hoy, y tiene que ver con algunos de esos prestaciones económicas que reconoce este sistema, y empecemos específicamente de manera muy general porque ahorita la doctora Angie nos va a hablar más a profundidad del tema, y es el subsidio por incapacidad temporal. Yo creo que también es una de las preguntas más recurrentes que tenemos en relación con temas referentes a enfermedades laborales o accidentes de trabajo, y es importante que tengamos claro que se da cuando el trabajador se encuentra imposibilitado temporalmente para trabajar y tiene derecho a un subsidio que en este caso es el equivalente al 100% del salario base de cotización por cada día que esté incapacitado. Una diferencia bien importante en relación con la incapacidad que se reconoce cuando el origen es común, porque no estamos hablando de que el reconocimiento se hace con base en el 100% del salario. Cuando se determina que esa pérdida de capacidad laboral es de origen profesional, entonces claramente el reconocimiento se va a hacer sobre el 100% del salario base de cotización. Aquí vienen muchas dudas: ¿y qué pasa si el salario base de cotización es un salario base que no es constante, es un salario base que es variable? Entonces aquí digamos que cada caso en particular se deberá analizar, pero en principio la norma es muy clara y habla del 100% del salario base de cotización. Además, es el derecho que se adquiere al día siguiente de la ocurrencia del accidente o diagnóstico. Esta prestación está contemplada en el artículo 3 de la Ley 776 de 2002, y específicamente me parece importante llamar la atención en cuanto a que exactamente lo que nos dice es que para la enfermedad profesional será el mismo subsidio calculado desde el día siguiente a que inicia la incapacidad correspondiente a una enfermedad diagnosticada como profesional. El periodo durante el cual se reconoce la prestación de que trata el presente artículo se hará hasta por 180 días. Aquí también es importante porque nos preguntan mucho qué pasa
cuando esas incapacidades se van extendiendo mucho en el tiempo y podrán ser prorrogadas por periodos que no superen otros 180 días adicionales, cuando esta prórroga se termine como necesaria para el tratamiento del afiliado o para culminar su rehabilitación. Entonces es bien importante. Ahorita con la doctora Angie vamos a ver pues en más detalle lo que tiene que ver con esta incapacidad temporal. También tenemos una prestación económica que denominamos la indemnización por incapacidad permanente parcial. Y específicamente, para que tengamos claro el concepto, esta es la pérdida de capacidad laboral permanente por un daño parcial, la cual genera el pago de una indemnización que se paga si se presenta una disminución. Ojo que es importante, la disminución o la pérdida de capacidad laboral debe ir entre el 5% y el 49.9%. Si superamos el 49.9%, ya es el 50%, y entonces obviamente ahí ya vamos a hablar es de una pensión de invalidez, porque sabemos, y ahora también lo veremos en más detalle, que la pensión de invalidez se va a reconocer si tenemos una pérdida de capacidad superior al 50%. Y obviamente también tiene que ser superior al 5%. A veces nos llegan muchas consultas relacionadas con calificaciones de pérdida de capacidad laboral en que se determina tanto la fecha de estructuración como el origen, como el monto de la pérdida, pero por alguna razón la pérdida de capacidad laboral según las entidades calificadoras son o el 0.2 o el 0.3% o el 1 o el 2 o el 3%, y a veces es importante dar la pelea de ese porcentaje adicional, porque recuerden que solo si superamos el 5% vamos a tener ese reconocimiento de esa indemnización por incapacidad parcial permanente. Obviamente, pues se van a interponer los recursos necesarios siempre y cuando desde la parte médica se identifique que en todo caso hay viabilidad para hacer este tipo de solicitudes. Este cálculo de esa indemnización se va a hacer con base en unas tablas que hoy están definidas para ellos, que han venido siendo modificadas con el tiempo. La ley 776, también en su artículo 5º, artículo 6º y artículo 7º, determina exactamente qué es la incapacidad permanente parcial, que va del 5% al 49.5% o menos del 50%. Eso ya está claro. Quien declara la incapacidad permanente parcial o cómo se declara se hace después de una evaluación, revisión, no solamente del grado de pérdida, sino del origen de pérdida de capacidad laboral. Y obviamente, como ya sabemos, ese origen debe determinarse como laboral, porque pues si no, evidentemente no sería el sistema que debe hacer el reconocimiento. El monto de la incapacidad permanente parcial, según el artículo 7º, nos dice que se tendrá derecho, cuando se reconozca su indemnización, proporcional al daño sufrido, y que no puede ser una suma inferior a 2 salarios base de liquidación ni superior a 24 veces el salario base de liquidación. Y adicionalmente también, hablando pues del tema de esas incapacidades permanentes parciales, también es importante que tengamos en cuenta que se requiere y se ordena de conformidad con el artículo 8º de la norma, que se dé eventualmente la reubicación a los trabajadores, y específicamente la norma nos dice que los empleadores están obligados a ubicar al trabajador incapacitado parcial en el cargo que desempeña o a proporcionarle un trabajo compatible a sus capacidades y aptitudes, para lo cual deberán efectuar los movimientos de personal que sean necesarios. Entonces, evidentemente, como consecuencia de esta incapacidad permanente parcial, entonces tenemos que la empresa como tal, el empleador, deberá proporcionarle a ese trabajador los movimientos que sean necesarios en la planta de personal, pues para que esta persona pueda ubicarse de la mejor manera, teniendo en cuenta esa disminución o merma en su capacidad laboral. Tenemos también como una prestación económica importante lo que tiene que ver con el auxilio funerario. Y este es entonces que es un pago único que se hace a quien demuestre haber sufragado los gastos del entierro de un afiliado pensionado. El pago se va a hacer con base en el último salario base de cotización, y en el caso de un pensionado con base en la última mesada pensional.
lo que dice la norma es que ese valor no va a ser inferior a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes ni superior a 10 salarios mínimos. Ojo que es bien importante y también es una consulta que nos hacen de manera frecuente y es, ¿qué pasa si no fui yo quien hice el pago? Lo más importante es que la factura de la entidad que hizo toda la gestión del entierro o los gastos del entierro tiene que estar a nombre de, pues obviamente la persona que realizó los pagos y solo a nombre de esa persona es que se va a hacer el reconocimiento de este auxilio funerario. El auxilio funerario entonces deberá ser cubierto, como ya lo dijimos, por esta administradora de riesgos laborales. Tenemos que estas sumas de dinero que reconocen las ARL por cualquier concepto de prestaciones económicas debe indexarse con base en el IPC al momento en el que se haga el pago y esto también lo trae específicamente la norma. Y tenemos finalmente algunas tips que es importante porque hacen parte de las inquietudes más recurrentes en relación con este sistema y tiene que ver, por ejemplo, con qué pasa cuando yo estaba afiliado a una ARL, tuve un accidente, pero realmente la enfermedad, por ejemplo, pasa mucho y es una consulta. En ese momento yo no sentí mayor cosa, el empleador cambia de ARL porque sabemos que la ARL la escoge es el empleador y en la misma ARL deben estar todos los trabajadores de la empresa y con posterioridad es que ya se me determina cuál es específicamente mi enfermedad, cuál es la ARL que deberá entonces hacer el reconocimiento. También la norma nos especifica que esas prestaciones asistenciales y económicas derivadas, bien sea de un accidente o una enfermedad, serán reconocidas y pagadas por la ARL a la cual se encuentre afiliado el trabajador en el momento de ocurrir el accidente o en el caso de la enfermedad o al momento de requerir la prestación. Cuando se presenta la enfermedad laboral, la ARL que asume las prestaciones podrá repetir proporcionalmente por el valor pagado contra la ARL o entidades o contra el empleador en caso de que sean periodos que no estuvieran en cobertura de este. Pero finalmente el pago realmente debe hacerse entonces por la ARL en la que está la persona en el momento de ocurrir el accidente. Y como una inquietud también muy recurrente es qué pasa en el caso de que el trabajador se encuentre desvinculado del sistema de riesgos laborales y sufra una enfermedad que con posterioridad se califique como profesional y que la pérdida o la estructuración se determine que se da en el momento en el que estaba prestando el servicio específicamente y si estaba afiliado a alguna ARL. Entonces, también desde la jurisprudencia de la misma ley se puede decir que esas prestaciones las deberá asumir la última ARL a la cual estuvo afiliado la persona, siempre y cuando el origen de la enfermedad pueda imputarse al periodo específico en el que estuvo cubierto por ese sistema. Eso es como inquietudes generales que a veces nos hacen y me pareció pues importante como que aquí contáramos en relación con el tema. Y finalmente, otra prestación bien importante es la que tiene que ver con la pensión de sobrevivientes. En el caso de muertes, de muerte de un afiliado, que obviamente el origen sea laboral, la pensión de sobrevivientes que va a reconocer este sistema de riesgos laborales va a corresponder al 75% del ingreso base de liquidación. Y obviamente si el fallecido ya era un pensionado, pues el valor de la pensión de sobreviviente será el valor de la mesada pensional que el causante venía disfrutando en vida. La prestación está regulada en el artículo 11, 12, 13 y 14 de la ley que tiene que ver pues como de la ley 776 de 2002 y específicamente entonces nos determina que el monto de la pensión va a ser entonces del 75% del salario base de liquidación, que si el que muere es el pensionado será el 100% de ese valor. Cuando el pensionado estuviera disfrutando una pensión reconocida con fundamento en el literal C del artículo 10
de la presente ley, se liquidará y pagará descontando el 15% que se le reconocía al causante. Del monto de la pensión, ninguna prestación contemplada en esta ley puede ser inferior al salario mínimo, ni podrá ser superior 20 veces a este mismo. También nos habla de que los reajustes de estas pensiones deberán hacerse con base en el IPC.